hubo un momento donde me llegó una noticia, eran las 8 de la noche, donde yo tenía que pagar una cantidad increíble para las 8 de la mañana. Salí de este problema, pero dije, esto no puede pasar, ¿no? Me di cuenta que por mucho que trabajes, por muy profesional que seas, necesitas tener claros tus números. Escuché por primera vez el concepto de dropshipping. Tú pones algo en venta, en línea, y no lo tienes. Pero lo que sí tienes es el proveedor. Entonces, cuando un cliente compra ese producto, tú lo que dices es al proveedor, envíale ese producto a este cliente. Empecé con una tienda, hoy tengo 7 tiendas en diferentes plataformas, en diferentes marketplaces. Lo primero que hay que hacer es salir de deudas sin dolor o con el menor dolor posible. Pero si no lo ves y lo aplazas, en algún momento la vida va a explotar. Hay que hacer un plan para salir de deudas. No puedes no ver, no puedes evitar lo que está sucediendo, lo evidente. Necesitas tomar control y tomar acción con base en eso. En este episodio tenemos un gran invitado. Él es un empresario y educador financiero que pasó de no saber cuánto debía a tener múltiples fuentes de ingreso activas y pasivas. Él es una prueba viva de que reconfigurar financieramente tu mente lo cambia todo. Empezó desde cero 2 veces y aprendió que los fundamentos son más valiosos que las fórmulas mágicas. En este episodio conocerás que no necesitas tenerlo todo para empezar, necesitas empezar con todo lo que ya tienes. Cómo reconfigurar tu mente sobre el dinero y construir desde el caos. Le damos la bienvenida a JJ González. JJ, bienvenido a Reconfigurados. Muchas gracias, Alex. Qué gusto estar aquí. Es un gusto tenerte con nosotros en esta ocasión. Para las personas que no te conocen, para comenzar, ¿nos puedes compartir un poco más sobre quién es JJ González? Pues soy un empresario, soy un emprendedor, soy papá, soy hijo, muchas cosas, pero algo que me gusta es alguien que está ocupado haciendo cosas productivas. Me gusta estar ocupado. Cuéntanos un poco más a qué te refieres con emprendedor y empresario. ¿Qué es lo que haces en este momento? Ok, ahorita es una muy buena pregunta porque tengo varias líneas de negocio. Principalmente hago tecnología, estoy en temas de domótica y cosas inteligentes, pero también dentro de la tecnología estoy involucrado con temas de ventas en línea. Vendo cosas en línea y es algo maravilloso. Seguramente muchas personas están preguntando ahorita, ¿por qué JJ? ¿Nos puedes compartir un poco más de por qué JJ? Es una muy buena pregunta. Mira, yo soy Juan. Yo soy José y yo soy González. Entonces son los 3 nombres más comunes en Latinoamérica. En algún momento de la vida yo viví en Estados Unidos y me decían One. Y yo, ¿cómo que One number one? O no entendía por qué. Entonces un buen amigo, me acuerdo, Brian Burton, me empezó a decir JJ. Entonces el JJ se volvió interesante porque nada más había un JJ generalmente. Entonces se volvió como una marca o un identificador menos común que Juan. Entonces funcionó y se quedó y de repente es JJ, de repente es JJ. Ahora es tu marca personal. Ahora es mi marca personal. Ahora, me gustaría que en el contexto, o sea, el objetivo de Reconfigurados es conocer cómo fuiste reconfigurado tanto a nivel mental, financiero, a nivel empresarial. Ahorita tocas el tema empresarial y el punto de partida normalmente de Reconfigurados es un resultado del cual tú estés orgulloso, algo que hayas logrado que tal vez no pensabas que ibas a lograr en algún momento y hoy en día estás viviendo. ¿Nos puedes compartir un poco más sobre un resultado del que estés orgulloso? Mira, algo que me gusta mucho, de lo cual sí me siento orgulloso, es que, como te comenté hace unos momentos, yo empecé casi por hobby, ahorita te explicaré un poco más, pero temas de ventas en línea. Y eso ha crecido exponencialmente. Estoy muy satisfecho en eso. Y lo mejor es que lo empecé con 0 pesos, 0 centavos. Muchas ganas, mucho estudio, mucho ímpetu. Pero hoy es un muy buen monstruito que me gusta presumirlo y es mi buen compañero. ¿Nos puedes compartir un poco más sobre qué resultados has logrado a través de este tema de ventas en línea, de este modelo?
Bueno, mira, te cuento, el tema de ventas en línea, yo me acuerdo en algún momento en el 2018, me acuerdo perfecto, estaba yo escuchando un podcast, estaba yo haciendo ejercicio y escuché por primera vez el concepto del dropshipping. Esto, rápidamente, el dropshipping se trata de que tú pones algo en venta en línea y no lo tienes, pero lo que sí tienes es el proveedor. Entonces, cuando un cliente compra ese producto, tú lo que dices es al proveedor, envíale ese producto a este cliente. Y tú ya vendiste algo, pero no lo tienes. Es algo parecido a lo que hace Uber, que Uber, la empresa, pues no tiene carros, o Airbnb, que renta propiedades y no tiene propiedades. Es el mismo concepto. A pesar de que dropshipping no es una empresa, es una estrategia. Eso me gustó mucho y lo empecé a involucrar, y el 99.9% de las ventas que hago no tengo los productos. Entonces estoy conectando clientes con proveedores que no se conocen entre ellos, no tienen esta conexión, y bueno, pues me da la oportunidad de ayudar a estas personas. Excelente. Y aparte, pues un potencial muy grande para las personas que no tienen un producto para vender, sino solo tienen que buscar el producto adecuado para vender. Imagino que desde ese ángulo lo estás manejando. Ahora, cuéntanos un poco más sobre las tiendas que tienes, ¿no? Porque para hacer comercio en línea, pues necesitas una tienda. Ayúdanos a dimensionarlo un poco más. ¿Tienes tienes varias tiendas? ¿Cómo funciona esto? Mira, yo comencé, voy a hacer te voy a contar rápidamente de qué se trata. Yo comencé con una tienda en Amazon. Yo vivo en México, en Ciudad de México, y me encanta mi país, me encanta comer en México, pero de repente dije, ¿qué tal si desde México yo puedo crear una tienda en Estados Unidos y gano en dólares, pero sigo comiendo rico en México y me gusta vivir aquí? Entonces empecé con eso. Fue una buena inversión de tiempo. Y no funcionó. No funcionó. Fue algo horroroso. Llegó la pandemia y el comercio de Estados Unidos está ultra competido. Entonces, después de que fue un descalabro muy fuerte, durante la pandemia empecé, yo estudié tanto para esto porque me metí, no sabes. Tengo mucho conocimiento, pero no lo quería hacer en México. Ok, vamos a hacer una prueba en México. Wow, empecé con una tienda. Hoy tengo 7 tiendas en diferentes plataformas, en diferentes marketplaces. Y pues está funcionando bastante bien. Súper, felicidades. Muchas gracias. ¿Nos puedes ayudar a dimensionar los resultados que generas a través de las tiendas? Mira, cada mes tengo facturaciones más grandes de $1 millón. ¿Ok? Y este emprendimiento que tuve, que yo estaba pensando, pues es un side business, es algo que estoy haciendo como hobby. En ganancias ya igualó, superó, lo cual era mi ingreso principal antes de todo esto. Felicidades también. Muchas por gracias. Eso. Ahora, esto es siempre admirable, ¿no? Porque no solo se trata de enfocarte en una dirección, sino también se trata esto de ir creciendo, ir acumulando los resultados y tener una visión de éxito como lo que tú has estado desarrollando, lo cual siempre me gusta reconocerlo. Tengo el gusto de tenerte en uno de nuestros entrenamientos actualmente, que se llama Grupo de Aceleración Empresarial, pero te conozco ya desde hace muchos años y me ha encantado ver la evolución, y de verdad reconozco mucho ese ímpetu, esa energía que le pones a cada uno de tus proyectos y cómo no los sueltas hasta volverlos un éxito. Así que felicidades por eso. Muchas gracias. Ahora, una cosa muy importante nuevamente se presenta en este tipo de conversación, sobre todo cuando estamos en Reconfigurados. Lo primero es que tienes un gran resultado ahorita. Y muchas personas dicen, bueno, pues qué padre, ¿no? JJ tiene ese resultado, pero yo no estoy en esa situación en este momento. Entonces, estoy seguro que cuando iniciaste la vida era totalmente distinta. Entonces, ¿nos puedes compartir ese punto de inicio para ti? O sea, lo que detonó que entraras a ese modelo, o tal vez lo que detonó que empezaras a hacer un cambio diferente en tu vida con respecto a tus finanzas, a tu negocio o a tu mente. Qué buena noticia. Perdón, qué buena historia. Mira,
corría el año del 2015 y bueno, yo no tenía ni idea, como muchos de nosotros, de finanzas o de la tarjeta de crédito. O sea, yo ni sabía, no tenía claro cuánto ganaba, mucho menos cuánto gastaba, mucho menos cuánto debía. Y me acuerdo que hubo un momento donde me llegó una noticia, eran las 8 de la noche, donde yo tenía que pagar una cantidad increíble para las 8 de la mañana. Yo, wow, y obviamente pues no existía, o sea, ese dinero no existía. Entonces fue algo que me sentí bastante mal, porque no estaba yo estaba trabajando fuerte y yo era el más profesional y le echaba muchas ganas a mi trabajo, pero pues no se trata de echarle ganas, se trata de tener claridad. Eso lo digo ahorita después de mucho tiempo de estudiar, pero tampoco es tan complicado. Tuve que, evidentemente sufrí bastante, salí de este problema, pero dije, esto no puede pasar, ¿no? Y mis dos padres son empresarios y nos educaron lo mejor que pudieron, pero pues, evidentemente nadie nos enseñaba cómo manejar nuestro dinero normalmente. Y por suerte para mí, más o menos por ahí te conocí. Tuve el gusto de conocerte. Fui a mi primera reconfiguración financiera. Voy a confesar algo, mi primera de 7. Y no quiere decir que, o sea, la primera fue suficiente, pero me gusta tanto que siempre que voy aprendo algo. Entonces, fue impresionante. Y voy a confesar algo. La primera vez que fui, alguien quien me invitó me dijo, mira, tienes que abrir un poco la mente, va a haber cosas que a lo mejor y te incomodan un poco, pero de eso se trata, ¿ok? Entonces fui y yo creo que a la primera media hora yo estaba sorprendido. Entonces, después de esto, poco a poco fui entendiendo un poco de cómo se administra el dinero. Me di cuenta que por mucho que trabajes, por muy profesional que seas, necesitas tener claros tus números. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto ganas? Y yo no sabía manejar una tarjeta de crédito. Tenía 3. No estuvo lindo, pero bueno, evidentemente, después de mi primer reconfiguración financiera, pude hacer los cambios necesarios para que en muy poco tiempo ya pudiera ponerme en orden. Y poco a poco fui trabajando en mis inversiones y poco a poco fui trabajando en mis emprendimientos. Y voy a confesarte algo. En ese entonces, tú dijiste, pero te estoy hablando de hace muchos años, tú dijiste, yo tengo 18 fuentes de ingreso. Yo, wow, yo quiero eso. O sea, hoy estoy seguro que ese número es muy pequeño para ti, pero yo me enfoqué en ese 18. Hoy estoy muy contento de ya contar con ellos, pero el chiste es ir más allá. Me encanta eso. Felicidades también. Muchas gracias. Ese incremento de fuentes de ingreso. Ahora, me gustaría conocer dos cosas porque me parece súper valioso lo que estás compartiendo en este momento. El primero es, te diste cuenta de que tenías que pagar mucho dinero, ¿no? Entonces, eso te impactó. Con todo lo que sabes ahorita, ¿cuáles son las causas que te llevó a ese momento, ¿no? Porque normalmente cuando uno lo sorprende una de estas situaciones a nivel financiero es porque uno estuvo tomando ciertas decisiones, pero sin darse cuenta que esas decisiones te iban a llevar a ese lugar. Entonces, ¿nos podrías compartir un poco más desde lo que has reflexionado? ¿Cuáles fueron las causas que te llevaron a esa situación? Absolutamente. Se trata de cerrar los ojos ante algo que es evidente. Yo tenía claro que había una deuda. Yo tenía claro que mi tarjeta de crédito yo le llamaba unos pecaditos, pero el que ignore las cosas no quiere decir que no va a pasar. Evidentemente se trata de tener claridad y eso es algo que yo te aprendí definitivamente. Si yo pudiera volver al pasado y hablar con él, con ese JJ, yo diría, tienes que fijarte en lo que estás gastando, en lo que estás ganando. Y me encantaría agarrar las herramientas de tienes que hacer un presupuesto mensual, tienes que hacer un mapa de riqueza, tienes que saber hacia dónde vas. No basta con trabajar mucho y echarle muchas ganas. Eso no funciona. Necesitas un propósito, necesitas un plan y necesitas tener claridad en cada paso que das. Me encanta.
Ahora, me gustaría construir sobre otra cosa que me pareció muy valiosa hace un momento que nos compartiste sobre este proceso, y es el de tener muchas fuentes de ingreso. Me encantó esto. Qué bueno que recibiste ese mensaje y empezaste a construir fuentes de ingreso. ¿Cómo fue tu proceso para construir las distintas fuentes de ingreso? Porque muchos dicen, es que yo solo tengo un trabajo, es que yo solo tengo un negocio, y empiezan a hacer conciencia cuando el contexto económico está complicado de que posiblemente te puedes quedar sin el trabajo o puede quebrar el negocio. Y esta filosofía de tener una fuente de ingreso adicional, pues te empieza a blindar de ese riesgo. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de construir las fuentes de ingreso? ¿Qué pasaba por tu mente? Y sobre todo, ¿qué ibas implementando? Cuéntanos un poco de eso. Buenísimo. Mira, yo empecé con inversiones, ¿ok? Ya que pude tapar esas fallas horrorosas que estaban, empecé, bueno, vamos a empezar un poquito con inversiones. Empecé con CETES, que fue lo primero que hice, y empecé con, no, creo que $1,000. Empecé con $1,000 y como que, ok, esto va a ser lo primero. Y empecé a invertir y de repente hubo un momento donde me ultra diversifiqué, que fue un poco demasiado, ¿ok? A lo mejor, y dentro de mi experiencia no está tener muchas inversiones chiquitas, ¿ok? Porque me llevaba mucho tiempo el tenerlas que administrar. Y así estuve mucho tiempo hasta que de repente me di cuenta de que no nada más podía ser temas de inversiones. Tenía que también ser emprendimientos, otros negocios. Y uno de los más importantes, empecé varios, pero uno de los más importantes fue con una socia muy querida. Son unas salas de juntas, ¿ok? Unas salas de juntas fue lo que pudimos construir juntos. Y poco a poco empezamos a agrandarlo. Esta socia muy querida, que es arquitecta, que quiero mucho, tiene mucha imaginación y mucho futuro para ver temas de diseño. Y bueno, lo construimos. El segundo importante fue el tema de las ventas, de las tiendas, de la venta en línea. El chiste es de que me ocupara un poquito espacio porque yo tenía mi principal... tenía que cuidar mi principal fuente de ingreso, ¿no? Entonces pude de repente fueron creciendo estas fuentes y las hice de tal manera que me requirieran lo menos posible. Las tiendas en línea, que ha sido de lo que más ha crecido, tuve que de repente empezar a contratar colaboradores, pero esos colaboradores eran becarios o gente que trabajaba por cierto tiempo, porque este tema de la venta en línea es muy noble, entonces no necesitas estar pegado ahí si tienes una buena estructura. Entonces me ultra diversifiqué, tuve que eliminar algunos o contraerlas, y las otras, todas estas se han ido manejando de una manera interesante. Y de hecho el juego ahorita se trata de empezar a automatizar para que requieran lo menos de mí posible. Y aparte, estás sacándole provecho a tus talentos, ¿no? La parte de tecnología, la parte de automatización, la parte del emprendimiento, y eso es fundamental. Es correcto. Sí, yo soy ingeniero de sistemas. A pesar de que me encanta, también no meto la mano, yo ya no programo, pero sí me apalanco de gente que lo hace, gente muy querida, gente que confío bastante. Y me encantaría decirle a todos que justo hoy estamos grabando en uno de estos espacios especiales, y créanme que es un espacio extraordinario. ¿Nos puedes compartir un poco de este espacio donde nos encontramos? Sobre todo si hay alguien que le interese conocer un poco más. Pues antes me gustaba decir que estaba al sur de la ciudad. Ya no está al sur de la ciudad, ha crecido tanto. Bueno, realmente es bastante nuevo. Está muy cerca de Mítica, en las fronteras de la alcaldía en la Ciudad de México. Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón. Entonces contamos con varias salas para juntas, ultramodernas y evidentemente ultra tecnológicas, automatizadas. Y extraordinario, ¿eh? La iluminación está fantástica, el diseño está muy bien, y me parece que esa parte de la visión y del arte que está detrás de todo ello está muy bien plasmado, y uno siente un ambiente diferente cuando está aquí. Entonces es algo que me gusta de grabar nuestro podcast Reconfigurados en tu espacio. Y nosotros encantados de tenerlos aquí. Muchas gracias. Las salas se llaman Abaco W, que es una Abaco Working. Muchas gracias por compartir. Gracias. Y felicidades también por ello. Gracias, Alex. Ahora, me gustaría retomar
un punto que nos compartiste hace un momento en tu historia y tiene que ver con la pandemia. Wow. La pandemia fue un momento complicado para muchas personas, sobre todo porque primero puedes trabajar y después ya no puedes trabajar, o dependiendo, ¿no? Si era algo físico o no era físico. O sea, nos cambió el contexto a todos y tuvimos que reajustarnos. Y nos compartiste que pasó algo importante en la pandemia. ¿Puedes profundizar un poco en ello? ¿Cuál fue ese punto de inflexión para ti? Sin problemas. Mira, como te comenté hace unos minutos, yo te conocí en el 2015 y realmente me enfoqué mucho en cerrar esas gaps que existían, esas deudas horribles, y empecé con las inversiones. Empecé con inversiones después de los CETES, algunas otras cosas en bolsa. Y otra vez estoy muy ocupado. No estoy excomulgándome del error, pero bueno, me dejé guiar por algunos consejos que eran buenos, pero nadie esperaba una pandemia. Entonces, en 2 días perdí el 80% de lo que había yo construido en la bolsa y fue algo terrible. Algo que tú enseñas es invierto y acepto mis pérdidas como un adulto. Entonces, estuve haciéndolo lo más que pude. Pero bueno, dentro de todo el contexto de la pandemia, también la incertidumbre, pues hubo una crisis incluso hasta de salud para mí. Estábamos completamente resguardados y en mi caso yo tengo una esposa y 2 hijas. Mi esposa está involucrada en el ramo automotriz, entonces dentro de las reglas en ese momento, ese ramo sí era de los importantes. Entonces ella sí salía y yo me quedaba en casa, trabajando desde casa, pero también siendo maestro de Kinder 1 y Primaria 2, y aparte cocinando, y no tenemos ayuda en casa, así que también barría, planchaba, ya tenía así de lavar, no tienes idea. Entonces, sí entré en un momento donde me agobié demasiado, que terminé en el hospital. Literalmente terminé en el hospital en plena pandemia, que no es recomendable, pero bueno, al final de cuentas, esa parte de tocar fondo te ayuda bastante porque te das cuenta donde si no es este momento, no hay otra cosa más que para arriba, entonces hay que darle. Y ahí es donde ya empecé con el tema de aceptar esa pérdida y ver qué más hacíamos y cómo salíamos adelante, y fue el tema de las ventas en línea, lo cual me ayudó a subir, entre muchas otras cosas, evidentemente, gracias también por la ayuda y apoyo de mi familia. Creo que es fundamental ese apoyo, porque son situaciones retadoras las que se presentan. ¿Nos puedes compartir un poco qué pasaba por tu mente en ese momento en el que de repente tenías cierta cantidad y de repente el 80% se había evaporado, o sea, de la noche a la mañana? ¿Qué pasaba por tu mente? Ok. Yo había alcanzado mi libertad financiera en ese momento y estaba perfecto porque las inversiones, los rendimientos eran buenos. Dije, oh Dios mío, bueno, por un momento, si yo empecé desde cero números negativos, por supuesto se puede, pero con el contexto de no sabemos qué va a pasar, con el contexto de yo que he estado en el tema de la tecnología durante mucho tiempo. En el tema de la pandemia, no mucha gente se encargaba no quería voltear a ver la tecnología, estaban más preocupados por querer vivir y sobrevivir. Entonces, era una lucha, una confrontación importante. Pero algo que tiene que pasar es que tenemos que seguir adelante. Algo que yo aprendí es que no puedes dejarte vencer. O sea, si te dejas vencer, se acabó. Y dentro de mi plan uno no sabe, pero en mi plan quiero vivir muchos años, y para llegar a lograr todos mis planes y a tener una vida como yo quiero para mí, para mis hijas, para mi esposa, tengo que hacer todo esto, ¿no? Entonces tenía que empezar y no había otra cosa más que adelante. Wow, impresionante. Ahora, me encanta lo que pones siempre en la mesa, y
y cada vez que hay una situación retadora o cada vez que hay una situación para celebrar, tu familia está involucrada. Absolutamente. ¿Puedes compartir un poco cuál es el papel que jugó tu familia en ese momento tan complejo? Porque en realidad es cuando suceden ese tipo de cosas uno se siente solo, ¿no? Y también te sientes con una gran responsabilidad y tienes que ver de dónde te agarras. Y cuando tienes algo sólido puedes construir desde eso, pero me encanta cuando tu familia está involucrado y de lo que te conozco, creo que es algo que admiro mucho. Los españoles le dirían, eres un papá muy papá. y esa cercanía que tienes y esa conexión que tienes con tu familia, ¿nos puedes compartir un poco más de cómo ellos te han apoyado en estos procesos? Mira, traduciéndolo a mexicano, es una broma que yo hago. Yo soy un papá luchón, pero no es porque mi esposa no esté involucrada, al contrario. O sea, ella... tengo su apoyo completamente. Algo que pasó en la pandemia, cuando ella me vio muy mal, ella me dijo, ¿sabes qué? Te propongo algo. Quédate en la casa, cuida a las niñas y yo me encargo del tema financiero. Me voy a confesar algo. Fue un shock de emociones muy fuerte. Me encantó el apoyo, pero me ofendí un poco porque muchas gracias, pero yo tengo muchos planes y yo, o sea, tengo toda una carrera profesional. Entonces, el shock fue importante, ¿no? Qué padre tener este apoyo, pero el plan que yo tengo ahorita es un bache, pero es un bache. Voy a salir adelante y evidentemente salí adelante. Entonces, esta familia que tengo, estoy rodeado de mujeres. Tengo a una esposa, a 2 hijas, a mi socia, a una perra, tengo una chica que me ayuda con las chicas. Entonces, evidentemente, mi tema, hay mucho rosa alrededor de mí y me encanta, ¿no? Pero incluso te comparto algo. Bueno, les comparto algo porque Alex ya lo sabe. Dentro de las cosas, de los nuevos emprendimientos que hago por hobby, y todos mis nuevos emprendimientos han empezado por hobby. Por hobby empecé a hacer un mezcal porque mi esposa es de la Sierra de Guerrero. Entonces, ese mezcal que tienen allá lo traje, acá lo embotello y la marca se llama Tres Sirenas porque es mi esposa y mis 2 hijas. Entonces, evidentemente, eso es una parte para honrar tanto que tengo de apoyo que tengo por mi familia. Qué bello. 3 sirenas. Sí. 3 sirenas. Extraordinario. Gracias. @3sirenas.mx. Claro, bueno, ya sabiendo también pueden saber un poco más de ello, porque no solamente me encanta también porque le pones ese propósito y esa energía detrás del producto, que no solo es un producto por ser un producto, sino tiene un significado, hay un detonador detrás de ello, hay mucho amor y mucho corazón en el simbolismo detrás de tus 3 sirenas. Así que es correcto. Excelente, felicidades por ello. Muchas gracias. Ahora, nos compartiste hace un momento, ¿no? Tuve este tema en la pandemia, este reto en la pandemia fue complejo el reto. Ya nos compartiste a nivel mental qué era lo que pasaba por tu mente, cómo te apoyaste a la familia y a partir de ahí empezaste a construir principalmente a través de las tiendas en línea. ¿Nos puedes compartir cuáles fueron esos primeros pasos? ¿No? Porque no te había funcionado lo de Amazon. Ya vimos que ahorita tienes muchas tiendas y estás generando muy buen resultado a través de ello. ¿Cómo fue ese inicio para ti? Y como te decía, eso lo empecé con 0 pesos y eso me encanta. Encontré un proveedor que confiaba en mí, yo confiaba en él, sabía que este proveedor es robusto y confiable. Entonces me fui a su bodega. Oye, a ver, voy a intentar con esto, nada más para no enfriarme con todo lo demás. A ver, préstame tal. Me lo prestas, lo llevo a mis oficinas bonitas. Entonces le saqué algunas fotos con mi celular, se los devolví, los publiqué y así comenzó. A las 2 semanas tuve mi primera venta y yo estaba emocionadísimo porque no estaba en el libreto así como que, lo voy a dejar a ver qué pasa, ¿no? Sí andaba revisándolo un poquito, pero a las 2 semanas la primera venta y a la segunda semana otra venta. Y poco a poco fueron viendo ventas. De repente tenía ya una venta por semana, de repente una venta diaria. Hoy normalmente estoy teniendo unas 50, 60 ventas diarias, entonces con diferentes proveedores. Entonces eso está bastante padre. ¿Nos puedes compartir un poco cómo fue ese cambio? O sea, ¿qué hiciste? Porque
sé que las cosas no suceden en automático, ¿no? Uno tiene que hacer que sucedan las cosas. Entonces empezaste con una venta a la semana, después fue incrementando la frecuencia de las ventas y el volumen de ventas. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambiaste tú? ¿Cómo cambió la forma en la que operabas el negocio? ¿Aprendiste algo? Cuéntanos un poco de eso. Porque la gente quiere entrar al juego del e-commerce, pero algunos no van a generar ni siquiera la primera venta porque lo hicieron mal o porque no tienen el contexto. Otros van a generar la primera venta y van a decir, pues con esto no puedo vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese traslado entre el volumen y la frecuencia de ventas? ¿Qué hiciste? Mira, evidentemente primero estudié mucho. Estuvo muy chistoso porque después de escuchar este podcast que les decía en un inicio que fue el dropshipping, me empecé a estudiar y un momento, wow, pues yo creo que voy a ir a China a buscar proveedores. Y circunstancialmente me encontré con un amigo que ya tenía tiempo haciendo ventas en línea. Y le conté, oye, qué padre, mira, yo estoy empezando y te cuento, quiero ir a China para hacer esto. Bueno, primero se emocionó muchísimo porque yo iba a iniciar a vender cosas en línea. Y después me dijo, ay, pero no tienes que ir a China. O sea, no es necesario, lo puedes hacer aquí. Y evidentemente no lo escuché, me fue a China, porque yo tenía lo peor que podía pasar era que pisara China, ¿no? Me encantaría decirte visitar y conocer, pues no, nada más fui a lo que iba, pero bueno, al menos estuve por ahí, traje un montón de proveedores. Y cuando yo empecé, puse mi primer producto en Estados Unidos y wow, fue un terrible fracaso. Pero lo que pasó después es que empecé a entender cómo funcionaba el mercado mexicano, ¿ok? Algo que con mucha sangre tuve que entender es que el mercado de Estados Unidos y de Canadá es un mercado adulto, que tú lo sabes muy bien. El mercado mexicano y latinoamericano es un mercado, pues ya no es niño, pero es un mercado adolescente. Y vamos a pensar en una persona. Los adultos no crecemos tanto como los adolescentes. Entonces el crecimiento que hay ahorita es impactante. Entonces fue tanto y tanto éxito que pude hacer con estas estrategias y con esos fracasos que incluso hoy en día ya me gusta, ya enseño a la gente cómo vender en línea. Y yo diría que si no se quieren dedicar nada más al tema de venta en línea, sí es un must, es un hito a fuerza lo que haces lo pongas en línea, porque todo va para allá. Ahorita enseñas sobre cómo poner una tienda en línea. ¿Nos puedes compartir 5 estrategias que podría llevar a cabo una persona que quiere aprender a vender en línea de forma adecuada, ¿no? Porque puedes intentarlo de muchas maneras, pero para que realmente genere un resultado, compártenos 5 estrategias. Es muy fácil y me encanta la pregunta. Número 1, no tienes que tener un producto. Se vale no tener un producto, se vale no tener idea qué vas a hacer, pero sí necesitas encontrarte un proveedor que sea robusto, que sea confiable. Número 2, es importante que elijas lo que elijas, ya que encontraste tu proveedor, sea algo que empate contigo, algo que entiendas. Yo no vendería, no se puede, pero yo no vendería placas de plutonio porque yo no sé nada de plutonio, no, pero sí es algo que puedas entender, algo que sea amigable. Otro consejo es de que, como te decía, puedes empezar con 0 pesos. Incluso, como empecé yo, agarré mi proveedor y le dije, préstamelos unos minutos y si no, le sacas fotos ahí y los publicas. Pero el chiste es de que hagas esta asociación estratégica entre cuando llegue algo, te voy a enviar nada más una guía para que lo pongas aquí en la paquetería más cercana, que dentro de la estrategia que tiene, por ejemplo, Mercado Libre, tiene muchas agencias muy cercanas a ti, lo cual la logística que tienen ellos es muy buena. Y lo que hace Amazon también es de que lo hace por paqueterías muy cercanas a ti. Y lo que hace Shein incluso es que ellos van van por el producto a ti. Otra cosa interesante es de que fue mi error más importante cuando yo estaba en Estados Unidos. Yo puse toda mi
Todo el emprendimiento lo puse por un producto y es un grave error. Hay que poner muchos. Hay que poner muchos productos. Buenísimo, buenísimo. Creo que eso nos aporta mucho valor. Entonces, ¿nos puedes compartir un poco más de cómo le enseñas a las personas? ¿Tienes un curso en línea? ¿Tienes un curso presencial? ¿Algún detalle sobre cómo lo haces? Es correcto. Tengo cursos en línea y tengo cursos presenciales. En sí es platicarles mucho de esto que les estaba platicando, todas las fallas que yo tuve, porque la intención es de evitar que tengan estos problemas. Después se vale que no sepas qué vender o qué conseguirlo, pero te doy opciones o te doy ideas que uno ya sabe. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, pues a mí me gustan los adornos. Ok, mira, pues esto lo puedes encontrar más o menos por aquí, o si te gusta hacerlo, lo puedes hacer, o si no, velo a comprar aquí, consigue estos proveedores. E incluso lo que ahora estamos incorporando es importación. Entonces, si de plano tú quieres traer de Estados Unidos, de China, de Taiwán, se vale. Entonces, hoy enseñamos cómo hacerlo y tenemos la ayuda de alguien externo, porque yo no sé nada de importación, pero traemos a alguien externo que nos explica cómo hacerlo. Después, cómo poner estos productos en línea, cómo publicitarlos, cómo hacer promociones y cómo ir más allá, cómo poner una tienda en línea fuera de estas plataformas, porque otra vez vamos a diversificarlos. No se trata nada más de confiar en una sola cosa, sino si esto falla, ¿con qué contamos alrededor? Me encanta porque me parece que está muy claro, está muy bien estructurado y además he conocido a algunos de tus alumnos y pues dicen cosas muy buenas, ¿no? De este tipo de guía que tú les das para que puedan iniciar y puedan generar resultados. Así que mucho éxito en ello también. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, me gustaría conocer algo específico. Y este podcast se llama Reconfigurados por lo siguiente. Como te mencionaba hace un momento, nosotros tenemos un proceso de cambio, un proceso de reconfiguración. ¿Nos puedes compartir un poco cómo era tu mente al inicio y cómo se ha reconfigurado hoy en día? Es decir, tener un contraste entre cómo estaba yo cuando empecé este juego y hoy en día cómo está mi mente, para que podamos ver ese proceso de transformación que has vivido. Qué interesante pregunta, porque no quiero sonar muy fan, pero sí, o sea, literalmente sí cambió mi vida a partir de que te conocí y tuve ese proceso de reconfiguración, que el nombre es muy real. O sea, reconfiguraste mi mente y la de muchos alumnos que has tenido. Porque yo estaba trabajando, yo sí quiero tener dinero y yo sí me quiero comprar una casa, por ejemplo, para poder vivir, ¿no? Pero yo pensaba, va a llegar un proyecto grandote y de ahí va a salir. Mientras voy a subsistir. Pero ese proyecto nunca llegaba. Entonces, más bien se trata de, a ver, este es el dinero que obtienes por aquí, administralo de esta manera. Pero puedes tener otra fuente de ingreso y lo administras. Y puedes tener otras fuentes de ingreso pasivos o activos, de los cuales tienes que administrarlo. Y tienes que ir teniendo diferente... debes ir ordenando desde los ingresos hasta los egresos, ¿no? Existen tus 7+1 maneras de organizar tus egresos, y eso es algo que yo sigo al pie de la letra, y estoy muy agradecido por eso. También, pero otra vez, antes de esto existía una sola cuenta. Okay. Para salir y para bajar, pero ni siquiera, o sea, yo no lo veía. Yo sabía que estaba ahí, pero no la veía. De repente voy a ver la tarjeta de crédito. Ay, Dios mío. Y ya, no viendo, no se solucionaba el tema, pero sí me asustaba menos. No, hoy completamente es muy claro qué hay, qué no hay, y para dónde hay que seguir. ¿Qué estrategia tenemos que hacer para seguir subiendo? Super. Me encanta porque fue como pasar del modo supervivencia, ¿no? Y la evasión del dinero a pasar a un estado en el cual tú sabes qué es lo que está sucediendo, lo entiendes y además lo estás controlando. Y es darle un
proyecto específico a cada uno de los pesos que tienes y dólares que tienes para que lleven a cabo su trabajo y tengan un resultado. Y ese control que nos dices ya con compartimentos muy delimitados. Así que... Y yo quisiera aumentar. Tienes muy claro qué tienes y qué tienes que hacer para mejorarlo, porque lo puedes estar ahí y puede que no te guste ese número. Entonces, ¿qué tienes que hacer para mejorar ese o todos los demás? Fantástico. Porque las personas llegan a cierto nivel. Siempre le comparto esta idea a las personas que cuando estamos hablando de un tema parecido a ello, pero me encanta cómo tú lo mencionas porque es así. Llegas a un nivel cuando no tienes claridad de lo que está pasando, ¿no? Tienes un tope y después llegas a otro tope cuando sabes qué es lo que está pasando, pero cuando realmente tienes un poder de expandirte es cuando estás pensando en los próximos siguientes pasos y en tu mente estoy viviendo esto, pero mi mente está pensando en los siguientes pasos y eso me parece que es invaluable y es parte de tu evolución y parte de tu crecimiento y eso es algo admirable. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Dentro de este ramo de cosas que me he expandido, de repente compañeros que están en este grupo de aceleración de empresarios se me han acercado, oye, ¿cómo le haces para manejar todas estas cosas? Fácil no es, pero mira, yo me despierto a las 4:40 de la mañana. Empiezo a hacer ejercicio y esto me da mucha energía para controlar todo lo que es controlable y para poder manejar lo que no es controlable. Súper. Aparte del ejercicio, ¿hay algo más que hagas para mantenerte con esa energía y ese enfoque? Me gusta mucho ese ejercicio. Eso definitivamente me llena la pila. Algo que definitivamente no puedo negar son mis hijas que dentro de esto de ser papá luchón, les cuento, la mayoría de las veces yo paso por ellas a la escuela y como con ellas y eso me da mucha paz y me gusta verlas crecer, que eso no siempre se puede. Entonces, eso me ayuda mucho. Es uno de los premios, ¿no? Es uno de los premios, definitivamente. Excelente. Gracias por compartir. Ahora, con toda esta historia de vida que has tenido, pues has generado mucho aprendizaje y sabiduría. Si tú le hablaras al JJ de ese momento en el que tenía la deuda por pagar y al JJ de ese momento en el cual perdió el 80% de sus inversiones, ¿qué le dirías con todo lo que ya sabes? Ok, al más joven, al de la deuda inicial, le diría, no gastes. No gastes en cosas inútiles, no gastes en estilo de vida. Ahorra, pero también invierte. Es lo primero que diría. Y al JJ que perdió mucho en la bolsa, si vas a invertir, asegúrate que ese dinero lo puedes perder y no pasa nada. Entonces, otra vez, uno invierte como adulto y afronta las consecuencias. Tal cual. Muy bien, me encanta. Es un gran mensaje a tus JJs del pasado. Oye, me gustaría, en Reconfigurados, lo que buscamos y una de las cosas que nos distingue es porque somos muy metodológicos, ¿no? Entonces nos gusta la metodología. Creo que a la gente que viene conmigo le gusta metodología que sea implementable, que lo pueda seguir y que pueda tener un resultado, pues de alguna manera predecible. Entonces, para las personas que hoy en día están viviendo esas situaciones que te tocaron vivir, ¿qué metodología les podrías recomendar de 3, 4, 5 pasos que podrían seguir para llegar desde, vamos a contemplar el momento en el que estabas en la pandemia hasta ahorita? Porque tu historia ha sido de picos, ¿no? Si quisieras quitarle un poco esos picos y decir, ¿sabes qué? Si lo volviera a hacer desde cero, haría primero esto, después esto y después esto. ¿Cuál sería esa metodología y esos pasos que le recomendarías a la gente? Bueno, lo primero que hay que hacer es salir de deudas sin dolor o con el menor dolor posible. Pero si no lo ves y lo aplazas, en algún momento la vida va a explotar. Entonces, somos adultos y hay que tomar las cosas como tales, ¿no? Entonces, hay que hacer frente a nuestros compromisos. Entonces, hay que hacer un plan para salir de deudas, ¿no? Y después, aunque yo diría casi simultáneo, es súper importante, es esencial, sí hacer un presupuesto mensual. ¿Ok? ¿Cuánto ingresa y cuánto sale? ¿Ok?
Número 3, hay que optimizar este presupuesto que se puede. O sea, no siempre es necesario comprar tanto o estas marcas cuando es exactamente lo mismo algunas otras cosas. Otro punto, número 4, yo diría, no nos podemos enfocar o no podemos asegurarnos o no podemos tener la confianza de una sola fuente de ingreso. Sí, definitivamente hay que crear, pues yo diría que varias, pero al menos una a la vez. Entonces, no podemos confiarnos en una sola fuente de ingreso. Tenemos que crear diferentes según lo que necesitamos, que de hecho, te decía, por eso yo decidí empezar a dar estos cursos que ayudan a mucha gente para esto, ¿no? Y número 5, algo que también nos has enseñado es el tema de mapa de riqueza. Algo que definitivamente funciona es qué tenemos y para dónde vamos. O sea, al final de cuentas es un semáforo. Hay que estar viendo por dónde van las cosas. Creo que son pasos muy puntuales y son pasos que te van a dar mucho control y sobre todo te van a poder guiar hacia lo que quieres construir. Ahora, para ir cerrando, JJ, si les compartieras en un mensaje y resumieras en un solo mensaje lo que hemos estado hablando y este proceso que te ha permitido llegar a donde te encuentras en este momento, ¿cómo sería? ¿Qué mensaje le darías a la gente? Ok. Con base en lo que hemos platicado, yo te diría que en una sola frase no puedes no ver, no puedes evitar lo que está sucediendo, lo evidente. Necesitas tomar control y tomar acción con base en eso. ¿Qué significa para ti Reconfigurados? Reconfigurados. Bueno, para mí es un podcast que yo creo que tiene un montón de futuro. Me encanta ser parte de él, lo cual estoy muy agradecido. Gracias por considerarme. Pero cambiando un poquito tu pregunta, para mí el tema de reconfiguración fue un hito completamente en mi vida. Sí, mi vida es antes de y después de. Yo otra vez estoy muy agradecido de este tema de las diosidencias, de haberte conocido, haber tomado este curso, que repito, lo tomé muchas veces, no porque no aprendiera, pero porque siempre hay algo que quería reforzar. Y te confieso otra vez, no quiero hacer muy fan, pero todas las anotaciones tengo en diferentes cuadernos. De repente sí le doy una revisada. Es algo que, bueno, a este y a todos los cursos que yo he tenido la bendición y la suerte de tomar contigo, para ver qué es lo que puedo hacer. Entonces, definitivamente mi vida es otra antes de y después de. Wow. Qué gusto haber podido sumar a tu vida y contribuir en ese proceso. Muchas gracias. Para ir terminando también y para cerrar, compártenos dónde te pueden contactar, cómo pueden saber más de tu curso de e-commerce, cómo pueden saber un poco más de ti. Claro, pues está muy fácil. Yo soy JJ González y en Instagram me pueden encontrar como jjgonzalez.mx. Es un @jjgonzalez.mx, o incluso también existe el website de jjgonzalez.mx. Para el tema de las salas de junta es Sábaco W. Y el mezcal, que es un muy buen mezcal, es tresirenas.mx también en Instagram. Está muy interesante. ¿Y los cursos de e-commerce? Los cursos de e-commerce lo encuentran en jjgonzalez.mx. Ahí, por favor, contáctenos. Tenemos algunas personas que nos ayudan a contestar dudas y a sumarse. Tenemos un curso próximamente. Siempre tenemos cursos, así que no lo duden mucho. Lo que yo he aprendido y hemos hablado es de que no podemos confiarnos en una sola fuente de ingreso. Les invito fuertemente a empezar a generar, ya sea en esto o en otra cosa, pero no nos podemos confiar en una sola fuente de ingresos. Eso es una buena oportunidad. Yo diría que es algo que puede aportar mucho para ustedes. JJ, un gusto tenerte en Reconfigurados. Gracias por estar con nosotros. No, qué gusto estar aquí. Muchas gracias, Alex. Gracias a tu equipo.